Cordial saludo, mi nombre es William Quiseno Ocampo, del programa de Ingeniería Electrónica. Estamos en el curso de Ingeniería de Telecomunicaciones, Grupo 53. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de redes y aplicaciones. ¿Cómo se manejan las señales en una transmisión inalámbrica? Nosotros sabemos que las señales inalámbricas han estado durante mucho tiempo a nuestro alrededor. Siempre también hemos buscado la manera de cómo hacer para que no trabajemos con tantos cables o liberarnos de esos tradicionales cables que han existido siempre. Antes que nada vamos a hablar acerca un poquito de historia de las señales inalámbricas que siempre han existido ahí. Por ejemplo, en las primeras civilizaciones eh, siempre han tenido esa necesidad de comunicarse. Por ejemplo, los indígenas, las tribus, ellos usaban los tambores también como medio de comunicación. Siempre necesitaban también un receptor o alguien que los escuchara para poder seguir transmitiendo esa señal. Tenían muchas dificultades con respecto a las distancias que recorrían, también a la transmisión, etcétera. En Norteamérica también los indígenas utilizaban señales de humo para poderse comunicar. Tenían también sus dificultades como era por ejemplo la distancia, la visión o el viento. En el siglo XIX los militares más que todo usaban haces de luz para poderse comunicar en trayectos cortos. Lo utilizaban por medio de clave Morse y, y también era muy limitada en cuestiones de distancia y por miedo también a interceptaciones. Vamos a hablar sobre el espectro radioeléctrico. ¿Qué es el espectro radioeléctrico? Es un recurso natural de carácter limitado y se utiliza para la prestación de servicios de comunicación por medio de cables, fibra óptica, señal inalámbrica y entre otros. En el espectro radioeléctrico que se utiliza un conjunto de frecuencias. Ese conjunto de frecuencias son los que nos permite la propagación radioeléctrica, que es la que nos hace formar parte en el desarrollo de las comunicaciones o de una red. Acá podemos utilizar la voz, los datos, la telegrafía, imágenes, fax y video. Gracias a este espectro radioeléctrico, ya que funciona por un conjunto de frecuencias, nos podemos comunicar en condiciones de espacio libre. En estas condiciones, los sistemas radioeléctricos propagan información a través del vacío. Eh, por ejemplo, esas limitantes que hay entre lagunas, entre montañas, con la ayuda de estas frecuencias radioeléctricas podemos llegar a muchos hogares, llegar a lugares en donde se necesita una comunicación. Este uso de las ondas radioeléctricas, su función específica es la conversión eléctrica. Por ejemplo, el sonido de la voz humana u otro tipo de información forma un equivalente eléctrico. ¿Cómo forma ese equivalente eléctrico? Por medio del espectro de la frecuencia. Como podemos ver, hay muchos objetos o, por ejemplo, la voz humana que opera bajo una frecuencia. Eh, Esa frecuencia radioeléctrica se puede transmitir a través de un transmisor, valga la redundancia, o un receptor bajo una frecuencia fija. Todo esto en función de la longitud y la frecuencia de onda. Por ejemplo, la voz normal tiene unos 3000 ciclos o 3 kHz. La voz humana se transforma en una onda radioeléctrica que puede ser modulada.
Mm, Toda onda radioeléctrica se puede transmitir a partir de 10 kilohertz hasta gigahertz, por ejemplo. Aquí tenemos un proceso de modulación, como por ejemplo la voz humana que hablábamos ahora puede ser modulada, y al ser modulada debe pasar por un filtro llamado un filtro pasabanda que deja pasar esos 3 kilohertz por medio de ese ancho de banda para poder ser transmitida. Estas frecuencias se dividen en varias frecuencias: baja, alta, muy alta frecuencia y de ultra frecuencia. Por ejemplo, las de baja frecuencia son señales que se pueden transmitir a través de una antena y pueden viajar por la cobertura de la Tierra. En esas señales muy bajas se consiguen por medio de una onda de superficie. Ahí podemos ver cómo por medio de una antena se propaga a través de su señal se propaga a través de la cobertura de la Tierra. También tenemos las señales de alta frecuencia. En estas señales de alta frecuencia o HF, las ondas radioeléctricas son refractadas en varios ángulos y son rebotadas hacia la Tierra. Ahí podemos ver pues, que por medio de antenas también la propagación de estas señales son rebotadas a la Tierra y nos proporcionan la señal, las de alta frecuencia. Ahora tenemos las de muy alta frecuencia. Se transmiten en línea recta y se pueden utilizar con una antena directiva para dirigir esa señal. Las de muy alta frecuencia son llamadas también VHF. Y tenemos las de ultra alta frecuencia o UHF, que estas emplean el uso de las microondas y se pueden multiplexar a varios canales y transmitirlos juntos a través de las antenas portadoras. Eh, en esta se necesita una frecuencia transmisora y otra frecuencia portadora a través de un receptor. Ahí podemos ver entonces en el dibujo cómo se transmiten las señales de ultra alta frecuencia. Muy bien, muchas gracias por su atención. Esta fue una explicación sobre cómo se propagan o se transmiten las señales inalámbricas. Muchas gracias por su atención.